Acompáñenme ya ahí, por favor, en su Biblia al capítulo 24 de Levítico. Levítico 24, verso 1, dice: Habló el Señor a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Algunos temas de este capítulo ya los vimos desde el libro de Éxodo, desde el momento en que se estableció, desde que se construyó, se estaba construyendo el tabernáculo y todos los elementos que lo estaban componiendo. Aquí se habla del candelero, lo que es en el hebreo la menorá, que tenía 7 lámparas, 7 luminarias, tiene 7 luminarias, más bien tenía, porque estamos hablando del original, que ya no está, y que tenía que arder continuamente, con excepción de los tiempos de traslado del tabernáculo. El momento que ya tenían que trasladar el tabernáculo, desarmaban todo y lo tenían que trasladar. Dice Levítico, versículo 3. Dice: fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, la dispondrá a Aarón desde la tarde hasta la mañana delante del Señor. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones, y sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante del Señor. Este aceite consagrado tendría implicaciones a futuro en forma profética, implicaciones simbólicas súper importantes para Israel, para el pueblo en sí. De la misma manera en que Yeshua cumplió muchas cosas del sistema sacrificial, también habló de lo que vendría a representar este aceite como algo que tendríamos que mantener encendido todo el tiempo, como se describe en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Yeshua, en sus propias palabras, habló de esta parábola de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Ustedes recordarán cómo hace esta comparación el Señor, y de forma muy, muy importante nos advierte el Señor de que nos conviene tener a nosotros este aceite que, bajo la enseñanza del Señor, bajo la enseñanza de Yeshua, en estos tiempos, hoy en día hay quienes están preocupados precisamente por tener este aceite en sus vidas. Es decir, el aceite, ¿qué es el aceite? En este caso, ¿qué representa? ¿O cómo lo conectamos con estas luminarias? Una consagración. Esto representa una consagración en tu vida y en mi vida. Cuando nosotros estamos consagrados, decidimos consagrarnos al Señor en nuestras vidas, en automático nuestras vidas comienzan a ser transformadas. ¿De qué manera? No simplemente porque lo digas, o no simplemente porque estés dispuesto y digas: sí, voy a consagrar mi vida y ya. Y te empieces a hacer ideas o formas a tu entender de que ya estás dedicándote al Señor, consagrándote al Señor. No, hay una forma establecida ya para que tú te consagres, y esta forma establecida es que tú comiences a vivir tu vida conforme a los mandamientos del Señor. Mientras que por el contrario, por otro lado, pues hay quienes no les importa que conseguir este aceite. Hoy en día, por el contrario, hay quienes no les interesa la enseñanza de Yeshua, no les importa aprender de la escritura, de las palabras de Dios. Porque la enseñanza del Mesías y el testimonio, o sea, lo que es el testimonio de Yeshua y la ley de Moisés. En el momento que tú tengas estas dos cosas, de estas dos cosas van a dar testimonio el Espíritu de Dios. Esa es la etiqueta, esa es la señal de que tú entonces estarás dispuesto con tu lámpara encendida. Tú vas a poder entrar, tú vas a poder ingresar antes de que el Señor cierre las puertas. Y el momento en que las vírgenes insensatas, todos aquellos que hayan sido insensatos. ¿Qué significa ser un insensato? Una persona tonta.
o una persona imprudente, una persona que no puso la atención, la atención debida en su momento debido, para hacer lo que debía hacer. Y este es el momento para todos nosotros. Nosotros debemos poner mucha atención en la consagración de nuestras vidas. Y eso es lo que tú debes, como papá, mamá, debes enseñarle a tus hijos. Ese es el tiempo de la consagración. Cada vez lo hemos visto, lo estamos viendo a través de los años. El mundo está sufriendo cambios radicales cada vez más impresionantes, más delicados, más duros, en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos de la vida. Y cada vez vemos más cerca el cumplimiento de las profecías de Jesucristo, porque Jesucristo profetizó el tiempo del fin, que serían como los días de Noé, que cada vez está más cerca el tiempo del regreso del Señor. Por un lado, sí, no debemos preocuparnos, sino debemos ocuparnos. Y cada vez que veamos estas cosas, entonces pensar en esto, pensar en que el Señor está pronto a llegar. Yeshua enseña esta parábola de las vírgenes del aceite con todo el propósito de que tú y yo tengamos la posibilidad de que algún día estemos en el reino de los cielos. Porque ese es el anhelo del Señor, que nadie se pierda. El pueblo de Dios anhela el reino de los cielos y la restauración en consecuencia de todas las cosas, como el regreso al Edén. Yeshua, hablando del reino de los cielos, habló de lo que representa el aceite de esta menorá de la que está hablando el Señor en Levítico 24. Y que Aarón tenía la responsabilidad de consagrar, de trabajar en ella, en relación a la santidad de todo el pueblo. En un sentido espiritual hoy en día, esto se refleja en nuestras vidas. Recordemos que tenemos un sumo sacerdote, ya no está Aarón, hoy tenemos un sumo sacerdote y él es Yeshua. Esto significa que Dios recibiría en su reino a quienes estén consagrados para este tiempo. ¿Ok? A quienes estén consagrando y permanezcan consagrados hasta el tiempo, hasta el día de su regreso. Lucas capítulo 12, verso 35, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esta no es una opción para ti y para mí. Esto para ti y para mí representa un mandamiento. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Qué significa esto? Que solamente aquellos que estén consagrados, aquellos que tengan este aceite en sus vidas de consagración, entonces van a tener el entendimiento para poder recibirle. Pero quienes no tengan ese entendimiento, será porque no hayan tenido esta consagración en sus vidas. Esto es espiritual, no depende de tu capacidad intelectual, mental o psicológica. Esto no depende de tu inteligencia. Y esto el Señor nos lo enseñó en todo su mensaje acerca de que no depende de la inteligencia de hombre. Vamos a comenzar a ver en la carta a los Corintios esta diferencia que Dios hizo y que Pablo entendió perfecto y de esa manera lo comparte. Acerca de que no depende de ti o de mí, de nuestra inteligencia, respecto de mantener este entendimiento para el día en que el Señor regrese. Porque de la misma manera en que aquellos incrédulos, los de su propio pueblo, incluyendo los líderes religiosos, no tuvieron el entendimiento, no supieron el día de su visitación, no le recibieron, así va a suceder. Con todos aquellos incluso que hayan tenido la oportunidad de haber ceñido sus lomos y haber tenido encendidas sus lámparas, conforme al mandamiento que él ya dejó.
Y hay un camino para tener esto, y esto lo acabo de mencionar, son sus mandamientos. No es en base a que hagas tus obras buenas conforme a tu propio entendimiento. Eso no te va a salvar. Eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es la justicia de Dios. Cuando tú hagas la justicia del Señor, cuando tú mantengas la santidad para salvación conforme al camino que Él ya ha establecido. Esa luz que debía permanecer encendida perpetuamente, como dice la Escritura, vendría a representar la verdad. Una verdad que estaría vinculada con la sangre de la expiación proporcionada por Yeshua, con todo el propósito de tener salvación y en consecuencia tener una comunión con el Padre. Él es el vínculo. El aceite de la menorá representa los atributos y toda la enseñanza de Dios que hemos recibido por medio del Hijo. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Fíjate lo que escribió Juan. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, es decir, tú no puedes decir que andas en luz si andas haciendo cosas indebidas, si andas mintiendo o si andas proponiendo hacer a alguien más hacer algo indebido. Debes tener mucho cuidado con lo que haces. Tu vida cotidiana de todos los días y a todas horas no está desvinculada con tu día de reposo, con lo que estás escuchando o aprendiendo el día de reposo. No puede ser. Tú tienes que poner mucha atención acerca de cómo estás viviendo tu vida, qué es lo que hablas. ¿Realmente tiene sentido tiene sentido con lo que estás aprendiendo cada día de reposo, lo que haces en todos los días de tu semana o no? ¿O sigues en tinieblas? Fíjate lo que dijo Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua, el Mesías, el que salva, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero aquí ya está hablando de un pecado que no es intencional, sino del pecado natural. Del pecado que de alguna manera, como lo escribió Pablo mismo, de que, aquello que te hace, el impulso natural, instinto natural, que te lleva a hacer lo que no quieres hacer. Pero estamos hablando de algo diferente. No estamos hablando de algo perverso, algo que estás planeando hacer, que es incorrecto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa esto? Estar de acuerdo. Que tú estés de acuerdo cuando alguien te diga, esto que estás haciendo está mal y que te digas, tienes razón. Entonces ahí estás en lo correcto. Estás corrigiendo el camino y te arrepientes. Con todo el propósito de no volver a cometer el mismo error. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es que más nos vale estar calladitos, que nos vemos más bonitos y no cometemos el terrible error de asegurar algo que no somos. Realmente todos, no hay excepción alguna en que de alguien que no esté fallando, que no tenga problemas, que no tenga errores. Sí,
Pero ¿qué nos hace diferentes entonces de todos aquellos que no quieren nada del Señor? Bueno, eso precisamente, porque el que tú quieras y estés insistiendo a pesar de que te caigas 10 veces y te vuelvas a levantar, estás insistiendo en querer hacer lo bueno. Y eso es lo que está viendo Dios en ti. Eso es lo que ve Dios en tu corazón. El Señor es bueno y sabe perfectamente de lo que adolecemos, que es de esta carne, el instinto natural. Así es de que sí nos conviene reconocer nuestro pecado, reconocer que hemos fallado, pero si en lugar de eso te justificas a ti mismo, te haces justo, te haces una persona, o en el peor de los casos, ¿no? En el peor y más lamentable de los casos, que digas que hiciste mal, pero digas, encima de eso, pues es que el Señor lo tiene todo planeado. O sea, como que dando a entender que estaba planeado que tú estuvieras en pecado. Pues no metas al Señor en tu tontería. Por favor. El Señor permite que en un momento dado tú llegues a ver hasta dónde llegas, pero eso no significa que Él te esté llevando por ese camino, que te haya puesto ese camino. El Señor no tienta a nadie. Hay que separar las cosas, hay que aprender a separar las cosas. El Señor permite que nosotros avancemos y tengamos un camino en un momento dado para demostrar nuestra fidelidad. Pero si nosotros estamos siendo infieles y cayendo en pecado, no digamos que el Señor lo permitió, que el Señor está en control de todo, como justificándonos. O sea, sabemos que Él permite en un momento dado, ¿sí? Pero no lo consiente, no es lo mismo. Entonces hay que separar eso. Hay que ser muy respetuosos de esa situación. ¿Y por qué? Porque entonces tú estás bien, tú estás anunciando, tú estás exponiendo si es que tienes la luz de la consagración o no, a través de este proceder. Realmente la luz, aquella luz que estaba consagrada para arder perpetuamente conforme al mandamiento del Señor, está ardiendo, va a arder a partir de que tú te agarraste del Señor, de su manto y dijiste, mi lámpara va a arder perpetuamente. Estás así, ardiendo en base a esa consagración del Señor. Si es así, qué bueno. Pero si no es así, reconsidera. Reconsidera que quizás esta es la oportunidad para decir, a ver, me voy a volver a sentar y voy a volver a considerar realmente, como dice el Señor, calcula si realmente vas a hacerlo, vas a cumplirlo. Porque peor estaríamos si insistimos en que somos del Señor y generamos o provocamos la blasfemia del Señor en contra de su nombre. Nosotros nos hacemos peores. Dice verso 5 de Levítico 24, y tomarás flor de harina, y ya comienza a dar el mandamiento acerca de los panes. Dice, y tomarás flor de harina y cocerás con ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante del Señor. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida al Señor. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante del Señor, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él. De las ofrendas encendidas al Señor por derecho perpetuo. Este era el pan de la proposición y consistía en 12 panes que eran renovados cada día de reposo. Cada día de reposo eran sustituidos. Se quitaban los panes que habían estado durante toda esta semana y estos panes se sacaban, y como eran consagrados, eran de las cosas santas, muy santas, y solamente, por esa razón, solamente los sacerdotes las podían comer ahí en el lugar santo. En los evangelios, Yeshua habla de la ocasión, en aquella ocasión ustedes recordarán en que David estaba siendo perseguido por Saúl,
y que pues, iba con todos aquellos que le seguían, ¿no? Que le acompañaban a David también. Y se menciona de una transgresión a la Torah. Aquí hay una transgresión y bueno, a pesar de que hay quienes tratan de acomodar esta doctrina judía para adjudicarle a David un sacerdocio, el supuesto sacerdocio de Melquisedec, pues bueno, en realidad no es así. De hecho, si fuese así, Yeshua no habría hablado de que se transgredió la Torah. Yeshua está hablando de una transgresión. Entonces, aquellos que dicen que David supuestamente tenía el sacerdocio de Melquisedec y en consecuencia también sus hijos, pues se estarían contradiciendo a Jesucristo, a Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua no consintió eso como algo parte de la Torah. Es decir, Yeshua mismo este acto lo expresó como una transgresión, pero fíjense en qué contexto habla de la transgresión. Habla de la transgresión de un mandamiento para salvar un mandamiento superior. Mateo capítulo 12, verso 3, dice: pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y cómo entró en la casa de ellos y comió los panes de la proposición, que no les era lícito. Aquí está la transgresión. No les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo, y aquí habla de otra transgresión, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Una cosa es transgredir el día de reposo y que seas culpable, ¿sí? ¿Por qué? Porque no observaste ningún bien superior para la transgresión de un bien establecido que es el día de reposo. Pero en el caso de los sacerdotes, eran sin culpa porque estaban sirviendo al Señor y sirviéndole al pueblo. Imagínate la labor de ellos, eran sin culpa. Transgredían, claro que sí transgredían, porque el mandamiento literalmente dice: no trabajarás en el día de reposo. Pero estaban sirviéndole al Señor y sirviéndole a todo el pueblo. Dice el verso 7, dice el verso otra vez, verso 6. Pues os digo, no, el verso 5, perdón, dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, fíjate bien lo que dice, aquí está la clave. La clave del motivo de la transgresión. Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Como vemos, Yeshua nos confirma entonces que si la ley no contiene los elementos de justicia y de misericordia necesarios, que son esenciales en cada mandamiento, pues estaría en fallo. O sea, no estaría en fallo la ley, porque la ley no tiene fallo. ¿Qué estaría en fallo? La forma en cómo se está cumpliendo, cómo la estás cumpliendo. Entonces estás en fallo tú, como dice la carta a los hebreos. No porque hayan fallado la ley, sino los destinatarios. Es así que comenzamos nosotros entonces a entender el sentido de las palabras de Yeshua al afirmar que no vino a cambiar la ley, ni mucho menos a sustituirla, ni a abrogarla, claro que no, sino que vino a colocar la ley de Moisés a un nivel más elevado. ¿Por qué más elevado? Porque dio su interpretación. Dijo: ¿escucharon todo esto que se dijo en la ley? Pues yo les digo esto. Y cuando dijo, pues yo os digo esto, no significó de ninguna manera que estaba aboliendo, transgrediendo, menospreciando la ley de Moisés. No, dijo, esa ley la deben de entender en este sentido. Estos 12 panes representaban, por otro lado, una perpetua ofrenda.
de parte de todo el pueblo de las 12 tribus en señal de gratitud al Señor. ¿Por qué? Porque la ponían los sacerdotes, los colocaban los sacerdotes justo ahí en el lugar santo, en la mesa de los panes. Y como una gratitud, una señal de gratitud del pueblo para con el Señor por todas sus bendiciones recibidas. Y en otro sentido, por supuesto que no podríamos dejar de mencionar el pan que vino del cielo, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo la Torá te está reflejando todos aquellos aspectos de Jesucristo, todas las facetas de Yeshua? Sí, señalaban a este pan que vendría del cielo, estos 12 panes. Este pan, y bueno, ¿dónde estaba colocado el pan? En el lugar santo. Y recordemos con los estudios de Levítico, desde Éxodo, que representaba el santuario, el tabernáculo, representaba el Edén, el lugar, un lugar en la presencia de Dios, ¿sí? Así es de que cuando habló Yeshua acerca de este pan que vendría del cielo, que es Él, ¿sí? Hablando de Él mismo, vino a nosotros Jesucristo como una provisión espiritual de alimento, un alimento en el espíritu para todo Israel. Juan capítulo 6 dice desde el versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero cuando dice el que cree en mí, ya te estás dando cuenta cuando dice cree en mí, de todo lo que hemos estado hablando, el aceite de la unción, todo lo que representa, etcétera. Imagínate, es una vida entera con la cual tú estás demostrando que crees en Él. No porque lo digas, pues cualquiera cree en Jesucristo, hasta los demonios, dice Santiago, y tiemblan, ¿no? Eso no sirve de nada. O sea, eso no te hace diferente. Cuando dices que crees es porque tu vida lo está demostrando. Crees en Él y vives conforme Él enseña porque crees en Él. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna en consecuencia. Yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Está hablando de un pan físico. Que aunque cayó del cielo, finalmente era un pan físico. Dice verso 50, este es el pan que desciende del cielo, para que del que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan. Dice, es decir, que te comas su enseñanza, que te comas todo lo que él te está dejando, toda su doctrina, que digiera su doctrina. Por eso dice, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Sacrificio perfecto. Así es de que cuando dice, come este pan, te está diciendo, come todo lo que represento. Come para que tú, come de mí para que tú, y bebe de mí para que tú tengas una vida eterna. Por eso es importantísimo que todos los días de tu semana pongas en práctica lo que en el día de reposo analizamos, comentamos. ¿Por qué? Y que tú consideras que estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a preparar para la vida eterna. De nada te va a servir que estés muy contento en el día de reposo, que estés muy feliz porque es el día de reposo, finalmente, fin de semana, un descanso físico también, por supuesto, pero que a final de cuentas llegue el lunes y te desconectes, tomes a tu espíritu, lo desenchufes y te quedes en la carne, la vil carne, para vivir tu vida separada de tu espíritu, de todo este mundo espiritual que es justo lo que te va a preservar para la vida eterna.
¿De qué te sirvió? ¿De qué te sirvió? No te va a servir para nada. Considera esto. Más vale, más vale que desde el lunes que comienza consagres tu día y de toda la semana y así lo hagas cada día de tu semana, recordando qué fue lo que se me quedó este día de reposo, el que acaba de pasar. Pues bueno, vamos a ponerlo en práctica. Ah, el aceite de la consagración. ¿De qué manera entonces a partir del lunes voy a comenzar a consagrar mis días? Pues tengo que tener presente el aceite de la consagración. ¿Para qué? Para que en consecuencia, entonces todo lo que yo haga durante mi día esté supervisado y avalado por los mandamientos del Señor. Todo lo que yo voy a hablar, incluso lo que estoy pensando, si realmente tiene sentido, es coherente con la palabra del Señor, con los mandamientos que ya conozco. Si no es así, no te engañes. Esto que nos acaba de decir el Señor acerca de la vida eterna, de comer su pan para tener vida eterna, nosotros mismos simplemente no lo estamos comiendo. No hay que confundirnos, ¿sí? No, hay que ser claros. Mientras estemos en esta carne, sí, en este cuerpo físico, mantenemos una lucha. Pero no significa que todo el tiempo vivas como bien en la like, ¿verdad? Bien like, como dicen hoy. Y si es, no sé, digas, no, si yo, como que estás en un pie aquí y un pie allá, ¿no? Eso no te sirve, sí. Me llamó mucho la atención lo que enseña aquí acerca del pan de la proposición, porque el pan solamente era para los sacerdotes. Sí. Y cuando Yeshua da el ejemplo de David, pues quienes andaban con David eran los afligidos, los que estaban endeudados, dice la palabra, rechazados, los amargos de espíritu, sí, los necesitados. sí. Y ahí el Señor cómo da entrada a estas personas que somos representadas con nosotros, pues, Sí. cómo nosotros ahora podemos comer de ese pan libremente por el sacrificio de Yeshua, Así es. porque es el descendiente de David. Sí. Eso fue profético lo que hizo David, porque Sí. representó a Yeshua y todos nosotros que estamos comiendo de este pan. Y recordé también a Noemí, que dice que ella buscaba pan para su casa. Y cómo ese papel, pues también, yo sé que en cualquier ministerio hay muchísimas mujeres, y Sí. por eso levanté mi voz y dije, porque yo sé que todas las mujeres que nos escuchan llevan pan de proposición para su casa. Sí. Que se preocupen porque diariamente den ese pan, Claro. porque ese pan es el que convierte en nuestra alma. Así es muy importante el papel de la mujer en el hogar, fundamental, fundamental. Así es. Pues bueno, entonces fíjense, a continuación se va a relatar un evento que en el que vamos a ver varios aspectos o varias analogías relacionadas con la forma en que equivocadamente fue tratado Yeshua por el liderazgo judío de su época. Porque ellos al no tener la revelación del Mesías, no le recibieron en consecuencia. Por lo cual, en su entendimiento de la ley de Moisés, que describe la muerte de todo aquel que blasfemara el nombre del Señor, por eso fue que ellos pensaron que pues, sí estaban justificados por la ley para matar a Yeshua. Pero ellos no se dieron cuenta de que verdaderamente Yeshua era el Hijo de Dios. Ellos no creían, pero recordemos que todo esto estaba profetizado. No le iban a recibir.
Por eso en este pasaje se va a hablar de la blasfemia al Señor, al nombre de Dios, y a la maldición expresada por parte de un hombre que fue producto de una unión de esta mujer, de una mujer israelita con un extranjero egipcio. Y lo sorprendente fue el tipo de castigo que Dios ordenó para dicha persona y el proceso del castigo. Porque de forma similar a la muerte de los animales destinados para los sacrificios, recuerda lo que se hacía, se debía colocar las manos sobre el animal. Y en esta ocasión, al ordenar que todos los que fuesen testigos de la tenía que poner sus manos sobre la cabeza del blasfemo y después matarlo a pedradas. Tenían que apedrearlo. Y esto tiene implicaciones impresionantes. Por otro lado, el mandamiento de poner las manos sobre aquella persona, pues también nos recuerda al macho cabrío, lo que estudiamos en capítulo 16 de Levítico. El macho cabrío para Azazel, que era enviado al desierto en la festividad de Yom Kippur. Fíjate, Levítico 24, verso 10. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Verso 11. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra del Señor. Y habló el Señor a Moisés, diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento. Aquí ya empezamos a ver analogías. Saca al blasfemo fuera del campamento y todos los de la... Y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, o sea, llevará su castigo, su crimen. Y el que blasfemare el nombre del Señor va a ser muerto. Toda la congregación lo apedrará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Bueno, la palabra blasfemar en el hebreo es la palabra nakab, que además de calumniar, significa maldecir. Maldecir, nakab con N, nakab, maldecir. Mientras que la palabra maldecir, que se usa en el versículo 15, en el hebreo es la palabra kalal, que además de significar injuriar, lo que lo hace similar a la palabra blasfemar, también se traduce como despreciar o tener en poco. En ese sentido, cuando los judíos acusaron a Yeshua de blasfemar el nombre, ustedes van a recordar esto, recordarán que lo acusaron de eso, fue eso lo que en la perspectiva de ellos mereció la muerte de Yeshua. Mas no porque haya sido la causa correcta. Porque por eso decimos que fue a la perspectiva del liderazgo judío. Porque, como sabemos, ellos no tuvieron la revelación de Yeshua. No lo recibieron. Así que cuando los líderes religiosos de Israel entendieron que Yeshua confirmó que él era el Hijo de Dios, ellos lo tomaron como una blasfemia, que de acuerdo al versículo 16 de este capítulo merecía la muerte. Ellos estaban recordando Levítico, las palabras de Levítico, del mandamiento, acerca del blasfemo. Recordemos esto, Mateo 26, a partir del verso 63. Dice, mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Lo que le está diciendo, lo están forzando a que diga la blasfemia, al entender de ellos, porque lo querían matar. ¿Ok? Ellos ya estaban decididos a quererlo matar. Por eso les hacen la pregunta a propósito.
Verso 64, Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Ya se dieron cuenta? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Lo único que terminaron diciendo fue, Levítico dice, la ley dice que es reo de muerte. Aquí está la aparente justificación para los líderes judíos para que llevaran a la muerte a Yeshua. A pesar de que ellos no fueran conscientes, Yeshua dijo la verdad. Él dijo la verdad. Él, a la perspectiva de ellos, blasfemó el nombre al decir que él era el Hijo de Dios. ¿Ok? A la 10. Y como él lo dijo, le verían viniendo en las nubes, ¿sí?, del cielo, conforme a la profecía de Daniel. Por esa razón, cita la profecía de Daniel. Porque la profecía de Daniel es muy clara, es literal al citar al Hijo de Dios, al Mesías. Por eso, la confirmación de la pregunta que le hicieron. Es lo que en un juicio se le llama a un tipo de cuestionamientos en donde lo único que tienes que decir es sí o no. El tipo de pregunta que se permite en esa prueba, que es la confesional, así se le llama en un juzgado, no es un interrogatorio común. Se hace una pregunta de tal forma que lo único que debes responder es sí o es no. Y después dar tu justificación. Pero primeramente tienes que decir eso. Y la pregunta normalmente se hubiese hecho así en un juicio, como la dijo el sumo sacerdote. Como dice aquí, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Mesías. La confesional se haría en este sentido. Que diga el declarante si es cierto como lo es, que dijo que es el Hijo de Dios viviente. Jesucristo tuvo que haber respondido no, o tuvo que haber respondido sí, y efectivamente dijo, tú lo has dicho. Ese fue su sí, y después dijo, y además te digo que me verán viniendo en las nubes del cielo. Así es. Y bueno, pues así es que si se hubiese estado en manos de ellos mismos, haberle podido dar muerte a Yeshua, lo hubieran apedreado. Sin embargo, esto no fue posible porque en ese tiempo ellos tenían impedido llevar a cabo el castigo capital, la pena de muerte. No lo podían hacer ellos para este momento. Por eso lo tuvieron que haber llevado con los romanos, para que ellos le dieran muerte, ¿no? Y bueno, esto fue, por supuesto, un plan maestro del Señor, por el que se estarían cumpliendo pues muchas profecías en la muerte de Yeshua, justo en la cruz y no apedreado. ¿Por qué? Porque su muerte en la cruz vino a cumplir muchísimas profecías. Verso 17 dice, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte, es decir, esta ley habla de la intencionalidad, de haber tenido una intención de matar a una persona. Y había ocasiones en que en una riña, sin el ánimo de causar la muerte a otro, la persona llegaba a morir. Pero esto significaba que no había la intención de matar. Así que la gravedad de la sentencia por este homicidio pues cambiaba. No era intencional, lo que en su momento, o lo que hoy en día puede considerarse como un delito doloso, homicidio doloso, intencional, y a diferencia del homicidio culposo, cuando es un homicidio no intencional. Verso 18. Dice, el que hiere a algún animal ha de restituirlo.
animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal, ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Estos mandamientos que estamos leyendo aquí, si ustedes recordarán, fueron citados por Yeshua en el contexto del amor al prójimo, del amor hacia los enemigos sobre todo, y nos enseña la esencia del mandamiento establecido en este capítulo de Levítico. Hay que ver aquí vamos a ver un ejemplo muy claro, muy clarito, de cómo es que Yeshua cita la escritura y confirma, solo que nos enseña la esencia del mandamiento. Dice Mateo 5, a partir del verso 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis. Antes, a cualquiera que te hiera de la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto es también, este mandamiento que está dando Yeshua, se complementa con aquello que enseña Pablo, cuando él dijo, no venzas, vence el mal con el bien. No venzas, no seas vencido de lo malo. Otra vez. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Perfecto, exactamente así. Eso es similar, es exactamente lo que está enseñando Yeshua. Cuando dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, no resistas al que es malo. Antes, cualquiera que te hiere en la mejilla, vuélvele también la otra. Es decir, haz un bien en lugar de devolver el mal. Verso 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. A que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Como vemos entonces, el espíritu del mandamiento, como lo enseña Yeshua, tiene que ver con limitar también o evitar incluso, por supuesto, llegar a la venganza, ¿no? O sea, no es ese sentido el mandamiento que vemos en la Torá. Y en su lugar, Yeshua está estableciendo aquí un principio de compensación, el cual armoniza con el mandamiento, pues, del amor al prójimo también. Y como lo mencionabas hace un momento, no ser vencido de lo malo, sino vencer el mal con el bien. Verso 23, continuamos, dice ya para terminar, y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon, y los hijos de Israel hicieron según el Señor había mandado a Moisés. De cierto, oh Dios, dijo David, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemáis, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Señor, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.